de la muerte, la que me había sentido muy identificada el año pasado y que me parece que sigue siendo una frase en la que nos volvíamos, creo que nos hemos reflejado todos un poco, es la siguiente. Arrastrados por el torbellino, es del 17, la frase es de Consideraciones sobre la guerra y la muerte. Arrastrados por el torbellino de esta época de guerra, la distancia insuficiente de las grandes transformaciones que se han cumplido ya o empiezan a cumplirse, y sin atisbo alguno del futuro que se está estructurando, andamos descaminados en la significación que atribuimos a las impresiones que nos agobian, en la valoración de los juicios que formamos. Esta frase, ¿qué podemos decir después de esta frase? ¿No? La sensación es esa, yo creo que es compartida, ustedes me dirán después, y entonces el intento va a ser intentar entre todos construir alguna cosa que tenga que ver con cómo leemos este momento, ¿no? Me parece que este momento, al menos lo que cambia, y creo que podemos estar todos de acuerdo, lo que marca es un cambio de época. Y en este cambio de época creo que es uno de los puntos que a mí más me interesa que pensemos y que vamos a pensar entre todos, es la cuestión del lazo social. Y en ese sentido, en relación a la cuestión del lazo social, es que me pareció importante retomar el texto del malestar en la cultura, pero con la lectura de esa mirada desde lo que sucede hoy, ¿no? A mí me ha pasado retomando ese texto, el malestar en la cultura, que es un texto de 1930, encontrarlo con una actualidad que me sorprendió mucho. O sea, las cosas que vienen pasando y lo que podemos llegar a pensar de lo que viene pasando, lo encontré en otros términos, pero lo encontré en ese texto y quisiera que abriéramos entre todos. Les sugiero, si pueden, releer ese texto como para que sigamos trabajándolo. Yo voy a puntuar algunas cuestiones que me parecieron interesantes para repensar este tema del lazo social. Decíamos la semana, en el primer encuentro del seminario, esta idea del resquebrajamiento del tejido social, que me parece que es lo que está ocurriendo, lo que vivimos desde hace un tiempo, pero sobre todo el fin de semana pasado, creo que, sobre todo no, digo, también el fin de semana pasado, me parece que también da muestras de algo de esto. Entonces, para releer el malestar en la cultura, primero tomo esta idea a la que Freud responde en esas cartas a Román Roland, respecto del sentimiento oceánico. Él comienza el artículo hablando del sentimiento oceánico, y una de las primeras cosas que me pareció interesante de esto es que él intenta describir qué es para ese autor el sentimiento oceánico, diciendo que él no puede reconocer ese sentimiento en sí mismo, pero que no por ello deja de entender que pueden otros tener ese sentimiento, ¿no? Define el sentimiento oceánico como una sensación de eternidad, como algo sin límites, que está en la base de toda religión. Para Freud, el sentimiento oceánico está en la base de cualquier religión, y es ese sentimiento de comunión indisoluble y ese sentimiento de pertenencia a la totalidad del mundo exterior. Insisto, él dice que hay otras personas que podrían tener este sentimiento, pero que él no lo reconoce en sí mismo como tal. Entonces se pregunta, tomando la frase de otro autor respecto de debemos sostenerlos en la vida, ¿no? Dice la frase ese, a ver si la encuentro por acá, de este mundo no podemos caernos, y la pregunta es cómo se sostiene, cómo nos sostenemos en el mundo, ¿no? Toma esa idea que yo había escuchado, pero que no recordaba, que era de Goethe, esta idea de la ciencia, el arte y la religión. Y Goethe dice: quien posee ciencia y arte también posee religión. Quien no posee ni una ni otra, que tenga religión.
¿no? Entonces, Freud, ubicando el arte y la ciencia como posibles sustitutos de la religión, o la religión como sustituto de la ciencia, o sea, ubicando a los tres, lo que se pregunta es, ¿qué es lo que sostiene la vida para cada quien? ¿Qué es lo que sostiene la vida para cada quien? Y me parece que esto marca una posición ética de Freud en esta cuestión que decía al comienzo, ¿no? Él puede no reconocer en sí mismo ese sentimiento oceánico sin dejar de reconocerlo en otros. En ese artículo Freud comienza por esta cuestión del sentimiento oceánico y dice también, habla de la cuestión de la felicidad, ¿no? El designio de ser felices, que es impuesto por el principio del placer, es irrealizable. Pero dice que no por ello debemos abandonar los esfuerzos en intentar la felicidad. Vamos a tomar algo. En estos días la felicidad pasa por una cuestión más bien superyónica, ¿no? Hay algo del imperativo de la felicidad que te complica. Y que me parece que tiene que ver con el malestar de la época también. En relación a la cuestión de la felicidad, bueno, en esto del esfuerzo por lograrla, digamos, como lo dice de una manera simpática, habla de la doble vía, evitar el dolor, obtener el placer, pero también dice que la felicidad, es un término, insisto, problemático, es un problema de la economía libidinal de cada uno. O sea, que ninguna regla vale para todos. Con lo cual, si uno pensara la felicidad como una cosa general, como un fin supremo, como un fin común, para todos igual, uno podría preguntarse, bueno, ¿a dónde nos llevaría, por ejemplo, pensar en buscar el bien del paciente, ¿no? Me parece que en esta cuestión de Freud, el problema de la economía libidinal es un problema que tiene que ver con esa búsqueda de la felicidad, pero que ninguna regla vale para todos, también marca una posición ética. Ubica 3 fuentes para el malestar, Freud, 3 fuentes. La supremacía de la naturaleza, la caducidad de nuestro propio cuerpo, la insuficiencia de nuestros métodos para regular las relaciones humanas en la familia, en el Estado y en la sociedad. Ante las dos primeras, ante la supremacía de la naturaleza y la caducidad de nuestro cuerpo, no nos queda otra, digamos, que aceptarlo, dice, pero hay cuestiones que son inevitables, ¿no? Ahora, ante el tercer motivo, esta insuficiencia de los métodos para vernos las relaciones humanas, nos negamos a aceptarlo. Nos negamos a aceptar, ¿qué nos negamos a aceptar? Que las instituciones que nosotros hemos creado no representen para nosotros, culturalmente, socialmente, una protección para todos y un bienestar para todos. No, esto es lo que me parece que es el hilo de lo que es interesante que abramos. Y esta frase de Freud, pero ¿cómo puede ser que las instituciones que en lo social se han creado, que la cultura ha creado, no responden a los fines para los cuales fueron creados? A mí me recordaba esa frase, a esa pregunta de Freud, a esa idea de Lacan, que está en varios momentos, no recuerdo exactamente en cuáles, alguno de ustedes los recuerda, esta idea de que no hay progreso, ¿no? No hay progreso. Lo que Freud llama la victoria sobre la supremacía de la naturaleza, yo lo ubicaba en relación a las cuestiones que tenían que ver con los fenómenos de la naturaleza que eran ingobernables, ¿no? O que son ingobernables. Me parece que en este punto tenemos un momento que es distinto, ¿no? Tenemos un momento que es distinto porque hay algo del accionar de lo social o del hombre sobre la naturaleza que ha hecho en función de los parámetros con los cuales el hombre ha ejecutado su acción sobre la naturaleza, ha traído unos efectos que justamente no hablan del bienestar o de... pero me parece que la frase de no hay progreso, que es una idea de lacaniana, esta idea de no hay progreso, uno puede pensar, bueno, no hay progreso, pero hay retroceso. La sensación el año pasado era, bueno, hay retroceso. Y bueno, por ahí
tampoco hay que hacer retroceso. El punto es poder plantearnos cuál es el malestar en cada momento y de qué parámetros, digamos, qué variables son las que están en juego en el malestar de la época, ¿no? No hay progreso, bueno, tal vez tampoco haya retroceso, y en esto de plantearnos cuál es los parámetros del momento actual. Y respecto a esta cuestión, también hay hay una serie de hechos en lo que nos viene pasando que a mí me hacen mucha pregunta, y que encuentro una frase de Freud que también me impresionó por la actualidad. Nosotros escuchamos desde diferentes lugares, a diferentes personas, desde diferentes grupos, el reclamo por las libertades individuales, ¿no? Uno se marcha por las libertades individuales. Hay algo que es paradójico en sí mismo cuando alguien piensa en la libertad como individual, ¿no? Porque la libertad no tiene que ver con lo individual. Pero encuentro esta frase de Freud que quería compartir con ustedes. Freud dice: cuando en una comunidad humana se agita el espíritu libertario, puede tratarse de una rebelión contra una injusticia establecida, favoreciendo así un nuevo progreso de la cultura, pero también puede surgir del resto de la personalidad primitiva que aún no ha sido dominado por la cultura, constituyendo el fundamento de una hostilidad contra la misma. Freud dividía en esta idea de lo primitivo y el hombre, o lo cultural y el hombre, la cosa en esos términos. Ahora, la pregunta que me parece que cabe hacernos es, cuando ese empuje o ese ímpetu, como él dice, por la libertad, se encuentra con que en realidad eso tiene el efecto de promover algo que es como perjudicial, ¿de dónde parte esto? Nosotros nos podríamos decir hoy que tiene que ver con la cuestión primitiva del hombre, pero ¿de dónde parte esa búsqueda que pareciera plantearse en términos, en ciertos términos, y finalmente efectúa algo que es totalmente contrario a lo que se plantea? No sé si puedo plantear la pregunta claramente, pero me gustaría que podamos abrir esto. Yo pensaba, no tiene que ver con lo primitivo, tendrá que ver con lo que habla Freud del narcisismo, de las pequeñas diferencias, tiene que ver con algo del odio, juego que parte, que se hace un poco como masivo, que parte de cada quien, pero que engancha con algún designio, con alguna cuestión superyoica más masiva, respecto de la lectura de lo que es el bien, ¿no? Digo, son pensamientos que tengo cuando me encuentro con que no tiene que ver con lo primitivo, pero sí que tendríamos que poder pensar con qué tiene que ver esto. Y también pensar cómo se dan los lazos ahí, o sea, qué se sostiene y qué no se sostiene, cuando algo de esto empieza a aparecer. No sé, esto que nos sigue sorprendiendo, el cuestionamiento del uso del barbijo, ¿no? El cuestionamiento, hay cuestiones, bueno, me gustaría que abriéramos. Entonces, retomando la cuestión de la felicidad, en la lectura de Freud, bueno, creo que podríamos coincidir con que en este momento el imperativo de felicidad, que es algo que charlamos también bastante el año pasado, es un imperativo que hace mirar al mundo, ¿no? como imperativo, y que niega el malestar como condición humana, ¿no? Creo que eso también es un punto que podemos ubicar como una cuestión actual. Y ahí también creo que hay una posición que nosotros tenemos como analistas que nos diferencia, o va como en contra de este imperativo, ¿no? ¿En qué sentido? En el sentido de, bueno, nosotros si decimos que en nuestro hacer, en nuestra praxis, algo de lo real tocamos, bueno, y si pensamos que el síntoma tiene que ver con ese real que se pone en cruz para que el discurso imperante, el discurso amo, ¿no? A cuestionar ese discurso, bueno, algo distinto, alguna posición distinta estamos ocupando. Esto por un lado. Por otro lado, querría retomar con ustedes
cómo ubican en esta cuestión del momento actual y de lo que llamamos, o que se llama el neoliberalismo o el capitalismo, cómo ubican acá en el seminario 17 ese pasaje del discurso "Te amo al capitalista", para que podamos pensar algunas cosas. Dice en el seminario 17 de la clase número 12, el discurso del amo está tan sólidamente establecido que pocos se dan cuenta de hasta qué punto es estable. A partir de determinado momento de la historia, no importa cuál, porque la idea de Lacan siempre es que el origen tiene que ver con el origen del discurso, ¿no? Y no importa el momento actual, porque el origen no hay más origen que origen del discurso. A partir de cierto día, con la plusvalía, o sea, con el plus de goce, ese discurso y ese plus de goce se contabiliza, se totaliza, y empieza lo que se llama, lo dice así, la acumulación del capital. A partir del plus de goce como plusvalía, comienza la acumulación de capital. La acumulación de capital, esto es en el año 70, ¿no? En el seminario 27. Él puede ubicar algo de la acumulación del capital en cierta medida. Nosotros podemos decir que Mirka tomó hace un par de años una cifra, tomando un artículo de Segato, creo que era de Segato, esa acumulación de capital era una en el 70. En los últimos años, esa acumulación se hizo absolutamente dispar, ¿no? Digo, hay un porcentaje ahí, un 2-3% de la población que acumula más que el resto de la población del mundo, ¿no? Creo que eran por ahí las cifras que traía Mirka hace 3 años, imagínense qué pasa ahora con la cuestión de la pandemia. La acumulación de capital de la que hablaba Lacan en ese momento, cuando íbamos preparando el seminario con Mirta, charlando sobre esto el fin de semana, a mí se me representaba como observable en lo que pasa con la cuestión de la acumulación de las vacunas, ¿no? Con la acumulación y la distribución de las vacunas, que es un problema actual, que yo recuerdo el año pasado, una de las cuestiones que se planteaba era, cuando comenzó, era cuando estuviese la vacuna, que pudiese ser la vacuna un bien universal, ¿no? Hasta el martes, por lo menos la idea era que esto no iba a poder pasar. Desde el martes, con esta idea que se escucha de que es posible, por ejemplo, que nosotros, como argentinos, que se pueda producir una vacuna, que se pueda distribuir, bueno, estuvo un problema que ojalá que va a tener una resolución diferente de la que parecía que iba a haber, pero que me parece que muestra algo de la acumulación y a qué es funcionar la acumulación en cada momento, ¿no? La acumulación del capital. O sea, se sabe que hasta que no haya un gran porcentaje de la población vacunada, la población mundial vacunada, la pandemia no deja de existir, ¿no? Sin embargo, empiezan a aparecer esos intereses que no tienen que ver ni con la salud, ni con el bienestar de la humanidad, y son intereses, bueno, neoliberales. Bueno, me aparecían otros ejemplos que por ahí les podemos charlar, que no son específicamente, de la salud, pero bueno, lo haremos después en todo caso. En el seminario entonces que citaba recién, Lacan continúa preguntándose, diciendo lo siguiente, dice, lo sorprendente es que a partir de ese momento, ¿no? A partir del momento en donde aparece esta acumulación del capital, el significante amo aparece como más inatacable aún, precisamente en su imposibilidad. ¿Dónde está? ¿Cómo situarlo? Sus efectos son mortíferos. ¿Cómo detener ese pequeño mecanismo? El psicoanálisis es algo que no se transmite como cualquier saber, y nosotros tenemos una posición, para decirlo Lacan, que eventualmente llega a poder ser la de un discurso. Discurso en su relación a la nada alrededor de la cual gira. Como analistas ofrecemos la escucha
el analista en su función, el cuerpo, nosotros podemos recoger lo suficiente de lo que escuchamos del analizante interpretante, de aquel a quien le damos la palabra. Analista en su función definida por Freud como imposible, y sin embargo, función que asumimos todos los días, como aquello que entra, función como aquello que entra en lo real, que busca, que nunca había entrado antes, en un real en que nunca había entrado antes, y que corresponde a esa función no a descubrir, ni a experimentar, ni a cernir, ni a deducir, sino a escribir. Bueno, me fui un poco de tiempo. Mirta. No, estamos bien con el tiempo. ¿Sí? Que vas bien estamos bien con el tiempo. Bueno, entonces empiezo un poco con lo que vos dejaste, Rosa, porque la semana pasada publicamos en Enlace Clínico, creo que lo habrán visto, en Instagram, en Facebook, un recuadro de Tute que había acercado Vero junto con una frase de Lacan, que era respecto a esto de que el análisis se ocupa de lo que no anda bien, que se ocupa de lo real. Ahí él planteaba que lo real es lo que hace obstáculo y que lo que anda es el mundo. Él, digo, Lacan, ¿no? Que el mundo anda, va, gira, pero que hay cosas en el mundo que hacen que sea inmundo. Y que de ese inmundo es de lo que se ocupan los analistas en tanto que enfrentan lo real. Me resultaba interesante que cuando había leído esta conferencia de prensa de Lacan en Roma en el 74, él ahí hablaba de la posición insostenible del analista y lo relacionaba con los tres imposibles freudianos, el gobernar, el educar y el analizar. Pero lo que decía Lacan, para diferenciarlos, era que gobernar y educar nunca cesan, están desde siempre y van a seguir el gobernar y el educar. ¿Por qué? Bueno, se practica desde siempre. En cambio, el analista es un recién llegado. Hay algo muy nuevo en el análisis a partir de Freud y eso refuerza el carácter imposible de la cosa. Pero que tenemos que descubrirla, esa cosa. Que los gobernantes y los educadores pueden no tener idea de lo que hacen, pero igual eso no les impide hacerlo. Y que la función del analista es aclarar las otras funciones. Ahora me acordaba que cuando Ulloa tomaba también los tres imposibles freudianos, decía que más que imposibles son empresas utópicas. Bueno, dicho esto, les cuento lo que me pasó con la preparación de lo de hoy. Resulta que, bueno, obviamente nosotros dimos en titular Clínica y Virtualidad el seminario, y todo el tiempo me volvía, y también a partir de la conversación que tuvimos la vez pasada en la primera clase del seminario, la pregunta de Marcel Cermak, que le hace a Lacan en la conferencia de Ginebra, donde le pregunta cómo es que puede ser la clínica objeto de una transmisión. Resulta que voy a buscarlo en Intervenciones y Texto 2, que es donde está la conferencia de Ginebra, y no encuentro la pregunta de Cermak. Claro,
cuando la leí por primera vez, la leí de una nota que habíamos conseguido y que estaba, no era la traducción ni la edición que tiene Intervenciones y Texto, que es la que produce Miller. Después, cuando buscando la frase no la encuentro, me encuentro con otra frase que me parece sumamente interesante, que yo no recordaba. De hecho, después, bueno, voy a leer al principio la conferencia y en la nota de Miller que presenta el texto de la conferencia de Ginebra, hay una última aclaración que dice: un pasaje indicado en una nota falta. Entonces me doy cuenta que está ahí y vuelvo a... Bueno, fui directamente a la web para buscar la pregunta de Cermak. Pero quiero traer las dos preguntas porque me movieron a muchas otras cosas. Voy a empezar con la de Cermak, que es la que buscaba. Cermak le dice, cuando termina la conferencia, usted escribió que la clínica es lo real en cuanto que es lo imposible de soportar. ¿Cómo puede ser la clínica objeto de una transmisión? Y Lacan le contesta primero ubicando y trayendo de nuevo. Piensen que la conferencia de Ginebra está justamente ubicada entre que termina el seminario 22 RCI y empieza el seminario del Sintón. Entonces trae el nudo y cómo ubicaba él en ese nudo el goce del otro entre lo imaginario y lo real. Y le dice, habla del goce del otro inexistente y le contesta a Cermak: lo que haría falta es dar cuerpo a ese goce del otro ausente y hacer un esquema donde lo imaginario se hallaría en continuidad con lo real. Lo imaginario forma parte de lo real. Que haya cuerpo forma parte de lo real. Los cuerpos forman parte de lo real. Con respecto a la realidad y a la realidad del cuerpo que sueña y que solo sabe hacer eso, con respecto a esa realidad, a su continuidad con lo real, lo simbólico es lo único que providencialmente le da su nudo a este asunto. Lo único que de todo eso hace nudo Borromeo. Me detengo en el providencialmente. ¿Qué quiere decir? Lo simbólico es providencialmente lo único que le da nudo al asunto. Obviamente, providencialmente es a modo o manera providencial. Busco en el diccionario providencial y es definido como beneficioso, casual, propicio, oportuno, milagroso, adecuado, salvador, feliz. Resumiendo, lo providencial es lo inesperado o casual, en el sentido de fortuito, en el sentido de impensado, en el sentido contingente. Y precisamente cuando Lacan termina la conferencia, después de contestar las preguntas, dice: la clínica debe consistir no solo en interrogar al análisis, sino en interrogar a los analistas, de modo que estos hagan saber lo que su práctica tiene de azarosa y que justifiquen a Freud el haber existido. Yo había subrayado azarosa y me parece que coincide totalmente con esto de lo providencial, providencialmente. La otra respuesta a la pregunta con la que les dije que me encontré y que me parecía de suma actualidad es una pregunta que le hace un tal doctor Melo. No sé quién es,
Pero sí, la pregunta termina en relación al poder. Y Lacan le contesta, el poder es siempre un poder vinculado con la palabra. Entonces, dice ahí que su poder tiene que ver con atraer a la gente por su charloteo. Y dice, de todos modos, es un poder de un tipo muy particular. No es un poder imperativo. Yo no le doy órdenes a nadie. Pero toda la política reposa en que todo el mundo está demasiado contento al tener a alguien que le diga, hacia adelante, marchen. No importa hacia dónde. Además, el principio mismo de la idea de progreso es que se cree en el imperativo. Y entonces acá continúa, se trata de la estructura del discurso del amo. El discurso del amo se caracteriza por el hecho de que en determinado lugar hay alguien que hace semblante de comandar. Ese carácter de semblante, y se está refiriendo, lo explicita de un discurso que no sería de semblante, sirvió como título de uno de mis seminarios. Ese carácter de semblante es totalmente esencial. Que haya alguien que acepte encargarse de esa función del semblante y todo el mundo finalmente estará encantado. Si alguien no hiciese el semblante de comandar, ¿dónde terminaríamos? Hace falta que haya alguien que haga semblante. Bueno, esto en relación a la política, sí me parece que es importante diferenciar el hacer semblante de comandar de lo que tantas veces traemos del seminario 19. El analista no hace semblante, el analista ocupa el lugar del semblante, el analista pone el objeto en el lugar del semblante como causa. De esta respuesta, además de la cuestión política que me parece de suma actualidad, yo recorté la palabra charloteo, parloteo, charlatanería, porque hay un artículo posterior de Lacan que se llama El psicoanálisis práctica de Bavardage. Bavardage es charlatanería, que es del 77. Y ahí él habla de la charlatanería. Acá en esta respuesta él decía que el charloteo era lo que hacía que vinieran a escucharlo, ¿no? Él dice en ese artículo que ninguna charlatanería carece de riesgo, que en el análisis no hay más que frases que implican consecuencias, igual que las palabras que implican consecuencias. Y dice que el análisis llega a deshacer por la palabra lo que es hecho por la palabra. El psicoanálisis es una práctica de bavardage, de charlatanería. Y el psicoanalista es un retor. Él retorifica, rectifica, no opera más que por sugestión, él sugiere, no impone. Me detuve en esto de retor porque siempre lo había leído como juego. No es una palabra que exista en el castellano ni una palabra que exista en el francés, retor. Siempre lo leímos como ese juego homofónico que hace Lacan entre la retórica y
el rectificar. Pero resulta que buscando en el diccionario en francés, retor suena exactamente igual que retor, que es retor terminado en S, porque en el francés la S no se lee, no se dice. Y ese retor quiere decir retorcido, también quiere decir ladino, que actúa con astucia y disimulo para conseguir lo que se propone. Entonces, bueno, me parecía que dejaba ahí abierta esta cuestión en relación a esto de lo azaroso, a esto de la sugestión, a esto de lo sugerible, y a esto de pensar la clínica en esta línea. No me quiero extender más, en todo caso otras cosas las dejamos para la próxima, porque sí me gustaría que charláramos entre todos. Mirta, no sé francés, entonces la sutileza de la diferencia entre retor y lo que encontraste después, no entendí qué era lo que buscaste. Yo sabía que retor no existía, y que siempre lo habíamos leído en este juego de lo que se rectifique la retórica. Pero no sé por qué. Fui a buscar de nuevo al diccionario, porque no me acordaba, en realidad fui porque no me acordaba de cómo se decía rectificar. Y encuentro que está escrito retor con S, retors. Entonces, ¿qué creen? Antes no me había dado cuenta de eso. Y quiere decir retorcido, que ahí me parece que, me sonaba esto de que uno tuerce y retuerce lo que escucha, que viene del analizante, y lo que lee, tuerce y retuerce. Y por otro lado, esta cuestión, básicamente por eso, y después lo de ladino, que no lo sabía, esto de poder actuar con astucia y disimulo para conseguir lo que se propone, que uno lo puede escuchar tanto en el buen sentido, de muchas veces cuando deslizamos un equívoco en la interpretación, pero también uno lo puede escuchar como en el mal sentido de, a mí me pasa por lo menos, de, bueno, ¿qué se propone tal cuando hace este planteo públicamente? ¿Qué se propone este político cuando, qué se propone, qué quiere transmitir este periodista cuando dice esta cosa? Bueno, y hay algo de lo ladino ahí que se pone en juego, no en el buen sentido, que podría sí serlo en el sentido de la clínica, ¿no? Está. Yo quería decir una cosa y hacer una pregunta, ¿no? Una, esto, Rosa, que vos cuando hablabas de la acumulación del capital, ¿no? En la época que Lacan plantea esto, la década del 70, y que es diferente a la acumulación actual, ¿no? Pensaba que en nuestro país, no muy lejos, en la década del 70, la participación de los trabajadores en las ganancias era casi de un 50%, me parece. Hoy, obviamente, ¿no? Después vino la dictadura militar. Bueno, la pregunta es sobre el tema del cambio de época, ¿no? Que vos planteaste. Porque es algo que se discutió también en otros ámbitos institucionales, y algunos
justamente negaban un poco que fuera un cambio de época, porque el cambio de época lo vinculaban al cambio de discurso. Y entonces planteaban que no había ningún cambio de discurso actualmente. Nada, es algo que lo planteo como para ver si lo podemos discutir o pensar un poco más. No sé, a mí se me ocurre cuando Patricio, esto de cambio de época y cambio de discurso, la cuestión de el discurso planteado como lazo social y también como regulador, ordenador de voces. Y esto de que Lacan en algún momento da vuelta el discurso del amo a el discurso capitalista, donde da vuelta en la parte izquierda, lo que está arriba abajo, y escribe así el discurso capitalista, donde sí marca alguna diferencia entre el discurso del amo y el discurso capitalista, porque él dice, ya no quedan amos, ya no hay amos, y habría que ver qué pasa con el capitalismo y con esta máquina que crece, crece y que en algún momento va a reventar. Muchas veces, alguna vez creo que Lacan mismo habló de pseudo discurso con el capitalismo, pero es una pregunta que muchas veces aparece entre los analistas. ¿Es un discurso? ¿Es un discurso en tanto hasta qué punto hace al lazo social? Lo sostiene, lo destruye, no importa, no lo tiene en cuenta. De hecho, a mí me parece que sí es un discurso, porque el hecho de crear subjetividades desenlazadas de alguna manera y preparada para el consumo, es un modo de hacer un lazo que no nos gusta para nada, pero que no deja de ser un modo de enlazarse o desenlazarse. Bueno, eso se me ocurría con el cambio de época, ¿no? Sí, es algo que está muy en discusión. No sé si creo que Jorge Alemán presentó un libro este fin de semana y él habla de un cambio de época. Pero bueno, es algo que está muy en discusión, ¿no? Hay algunos que sostienen que no. Perdón, yo creo que por lo menos lo que entendí de una entrevista que le hicieron a Jorge Alemán, él lo que planteaba es que justamente esto que vos decías, Mirta, que supuestamente uno tiende a pensar por las teorías marxistas, ¿no? Que el capitalismo va a explotar o va a implosionar. Él lo que dice es justamente lo que descubrimos es que no, que eso no es así, y que el capitalismo es como una especie de alien que se reproduce eternamente a sí mismo, ¿no? Que no necesita, digamos, de otras condiciones que de sí mismo para seguir reproduciéndose. Bueno, eso, entendí.
Rosa, yo me perdí un poco cuando estabas hablando del espíritu de libertad. Se me entrecortó y me da mucha bronca porque estaba buenísimo. Capaz que si querés podés retomar algo de eso porque te estaba tratando de seguir Sí. y no sé si a mí se me entrecortó o si ¿qué pasó? Sí. Sí. Encontré un párrafo en Freud que habla de la libertad y de cuando se avala el ímpetu libertario, dice él, ¿no? El párrafo de Freud es el siguiente, dice: cuando en una comunidad humana se agita el ímpetu libertario, puede tratarse de una rebelión contra una injusticia establecida, favoreciendo así un nuevo progreso de la cultura, pero también puede surgir del resto de la personalidad primitiva que aún no ha sido dominado por la cultura, constituyendo el fundamento de una hostilidad contra sí misma, contra la cultura. Lo que no sé, me parece que, no sé qué piensan ustedes, pero hay lecturas de esto, me parece que hay lecturas de Sal, por ejemplo, respecto de, que son interesantes, que por ahí podemos tomar en este seminario, respecto de cuando alguna cuestión, cuando engancha alguna cuestión delirante con un delirio social, pero más allá de eso hay que ver con un delirio y que tiene que ver con el reclamo de una libertad individual, como si fuese posible la libertad individual. Digo, como si no estuviese enmarcada en una realidad, en un contexto, en un estado, ¿no? En una comunidad. Digo, que hay algo, pensar el reclamo de justicia o de libertad individual en función del individuo, cada uno solito, suelto, es una paradoja, ¿no? Es una cuestión, sí. Eso estaría en total consonancia con lo que estaban diciendo recién Patricio y Mirta, ¿no? De un discurso que desenlaza. Que me parece que todo el tiempo estamos como hablando de eso, ¿sí? A mí se me viene a la cabeza algo que habíamos comentado, yo creo que lo había comentado acá porque lo comenté en 7000 lugares, porque me encantó la idea, de algo que dijo Rita Segato en una entrevista que le hizo 7 Cases sobre el consentimiento, ¿no? Él está preguntando algo sobre el consentimiento, y ella dijo: yo podría hablar un año entero respecto de ese tema, de esa palabra solamente, no te la puedo contestar rápido. Si quieren después yo acerco esa entrevista, porque sería cuestión de buscarla y está bueno lo que dice. Y entonces, lo que decía es que es una palabra que tiene un valor muy distinto en Estados Unidos que en Argentina, decía ella, ¿no? Y entonces situaba que cuando alguien tiene que firmar algo en Estados Unidos, algún contrato, algo, lo firma y punto, ¿no? Y que en Argentina, ¿no? Ubicando, me parece que ella trataba de ubicar 2 sociedades distintas, ¿no? 2 modelos de sociedades distintas. Cuando uno tiene que firmar algo, un contrato, algo importante, está pensando qué va a decir mi mamá, qué va a decir mi papá, mis amigos, ¿no? Como que la soledad, por más que uno haga algo que sea en soledad, siempre tiene un entramado, un enlazado social que se sostiene de manera distinta. Entonces ella decía, cuando alguien se muere en Estados Unidos, muy probablemente 6 meses después, si está solo, ¿no? Encuentren que hay olor a podrido y entre los bomberos lo saquen. Acá es difícil que pase porque si alguien desaparece unos días, la gente está llamando, los vecinos, no lo viste a fulano, le preguntaste a Mengano, ¿no? Ubicando como otro entramado social que por supuesto me parece que lo que estamos nosotros conversando es que hay algo de ese entramado, que es un entramado social afectuoso, ¿no? Que se está perdiendo.
y que lo que empieza a aparecer y que no sabemos con qué darle, me parece que estamos, esta es mi opinión, ¿no? Me parece que estamos medios perdidos de qué se hace con eso. No sabemos cómo, o nos cuesta pensar cómo hacemos cuando estamos frente a alguien que valora tan poco el lazo social, para que pueda valorarlo. En realidad lo que estoy tratando de decir, estoy recontra enredada, ¿no? Pero lo que estoy tratando de decir es que hay algo de este discurso capitalista, pseudo discurso, ¿sí? Que yo creo que si algo de eso no se mueve, por ejemplo, no hay posibilidad de análisis. Bueno, eso. No sé qué piensan, no sé si dije una estupidez, porque muy probablemente haya dicho una estupidez. Sabrán disculpar. No, Vero, que creo que me parece que escuchaste cómo la relación entre lo que decían Patricio y Mirta y por ahí lo que quería intentar decir yo. Me parece que tenemos como una sensación de impotencia por ahí cuando encontramos la diferencia con otras posturas respecto de lo que está pasando. Y entonces uno piensa, bueno, ¿cómo no entiende? ¿Cómo puede ser que no entienda la persona? Que por eso lo dijo, ¿no? Digo, y a mí lo que se me arma ahí, como pregunta, es ¿dónde pasa? Que no, esa postura de los que es diferente también, ¿dónde está pasando? Digamos, tiene que ver con esa búsqueda que por ahí es un mandato súper yoico, la búsqueda de la libertad sin el otro. Digo, hay algo ahí, no sé, que por ahí habría que profundizar un poco y que es bueno que charlemos un poco. Digo, uno tiene una impotencia y a veces tiene mucha bronca cuando ve ¿no? Esto, como el descuido, es un descuido personal y es un descuido del otro. Ahora, está bien, tal vez para cada quien pase por un lugar distinto ese descuido, pero tal vez haya algo que sea un poco general en esa movida, ¿no? A mí me pasa en lo personal, que por ahí hay les digo, una infidencia, una colega que tiene una postura totalmente en este sentido, y que en el grupo de madres está como intentando que la gente se mueva en función de las marchas de cosas que son como complicadas. Entonces, para mi punto de vista, digo, y es una colega de la misma línea, entonces digo, no, por supuesto que uno no puede, digamos, sancionar eso como algo que es incorrecto, pero yo me pregunto de dónde parte y sobre qué se apoya eso. ¿Me explico? La pregunta que me parece que sería, no sé si ustedes se hacen la pregunta, les interesa que la charlemos, pero para mí es una cuestión. Eso, pero... Sí, yo creo que es una pregunta que hay que retomarla esa y hay que seguir dándole vueltas. Menos mal que te pregunté, porque yo había entendido espíritu de libertad y era ímpetu libertario, o sea que... pero sí, me parece que sí que hay que pensar que de dónde viene esto. Hoy en el grupo de supervisión aparecía un caso donde todo era como un discurso vacío, ¿no? Y ubicábamos eso, era como si lo que anhelara tuviera que ver con que no se desarme una foto, ¿no? Una cosa imaginaria. Pero bueno, la complejidad es que era eso, ¿no? Tenía una consistencia imaginaria muy fuerte y parecía que no había chance de poder desplegar una historia.
Sí, y también lo que se me aparecía ahora que traes la relación bueno, un caso clínico, este, que yo estaba pensando esto, si Rosa traía la vez pasada esto de Lacan, ahora trajiste lo de los discursos, que el amor es signo de que se cambia de discurso, pero también Lacan dice qué lugar para el amor en el discurso capitalista. El discurso capitalista tiende a dejar de lado las cuestiones del amor, y eso se escucha en la clínica. Bueno, vos traías justo el caso que charlábamos hoy, y lo que aparecía era escenas de goce, esto de la foto como coagulada, pero del amor muy poco, nada. Y bueno, quizás también esto da pie como para pensar qué en transferencia y qué en la clínica se pone en juego, en el buen sentido, como el amor de transferencia puede ser ahí una guía para algo. Bueno, y el analista entonces ahí como un retor al servicio de eso, ¿no? ¿No? ¿Retor era? Sí, retor. Retor. Bueno, con ese equívoco que está buenísimo. Está buenísimo. Lo asociaba con la frase de Goethe que contaba Rosa, ¿no? De qué nos sostiene en el mundo. La ciencia, el arte o la religión, y si no hay ciencia y arte, que sea religión, como esto dogmático, nada, esto, la fachada, también como mucho de esto poniéndose en juego, a algo que nos sostenga en este momento en el mundo, con tanta incertidumbre, con tanta sensación del otro como enemigo. Bueno, yo diría que el fin de semana a algunos un poquito nos sostuvo el recital de los fundamentalistas del aire acondicionado, algún respiro nos dio. Yo lo digo, no soy ricotera, pero eso fue algo que les recomiendo que lo busquen, porque la verdad es que como espectáculo fue maravilloso. Digo, para sostenerse en el arte, ¿no? Es que me parece que desde el psicoanálisis, tanto Freud como Lacan insistieron siempre en el arte como modelo. Y yo por ahí ya los canso, pero yo siempre digo que me imagino, pienso y creo en el análisis más cerca del arte que de la ciencia. Me parece que, porque, a ver, quizás la ventaja de la religión es que encuentra sentido para todo, le da un sentido a la vida, pero no sé si como analistas eso sabemos los problemas del sentido y la necesidad del sinsentido, mientras que la religión sabe hacer con el sentido, el arte sabe hacer con el sinsentido, sabe hacer con el vacío, sabe hacer con lo innombrable, con lo inaudito, bueno, que me parece que es el terreno, compartimos terreno ahí. Me quedé pensando en el sentimiento oceánico que nombrabas al principio, Rosa, porque él escribe esa carta a Romain Rolland, o está dialogando con él, en el malestar de la cultura, es eso, ¿no? Que es a quien le regala el recuerdo de Acrópolis. O sea que es, y siempre me pareció ahí muy interesante cómo Freud lograba dialogar con alguien tan distinto y con tanto respeto, ¿no? Ahí hay algo muy interesante, porque mismo con esto de la religión, digo, ese sentimiento oceánico, de la manera en que lo repite, que lo describe Freud,
lo describe como algo lindo, ¿sí? Como algo bello, y lamenta el no poder sentirlo, ¿no? Y no deja de reconocer que otros lo puedan sentir. Sí. Ujú. Bueno. Mirta, esto que decías de el psicoanálisis como arte, ¿no? Pero a diferencia del arte como producción, yo diría el psicoanálisis interesado en el lazo. Interesado en el lazo. El psicoanálisis interesado en el lazo, que es, me parece que es una postura del psicoanálisis también, que apuesta al lazo, que no se desentiende, digamos, que no, esto me parece que hay una postura ahí también en particular del psicoanálisis, al menos el que nosotros sostenemos, ¿no? Ujú. Sí, pero también creo que está absolutamente presente en el arte el lazo, ¿eh? No va a haber escritor que no te diga que se termina el libro cuando alguien lo lee y lo interpreta, o pintor que no diga que, bueno, la mirada sobre el cuadro hace lazo. Por algo se publica, por algo se expone, por algo se canta, se hace música, se graban discos, se graba. Ujú. Bueno. Bueno, ahora sí estamos como un poquito fuera de tiempo, ¿sí? Bueno, muchas gracias Mirta, Rosa, ¿sí? Nos vemos el segundo jueves de mayo. ¿Les parece? Bueno, Gracias gracias. a todos. Muchas gracias. Con el grupo de intercambio clínico con las personas que trabajo nos quedamos en este grupo, ¿sí? En este Zoom. Hasta luego. Hasta el jueves. Chao. Gracias.